Hablar de la República Democrática del Congo hoy en día, para poder entender estos brotes de violencia tan acentuados y además situaciones, regiones del país que están desde hace décadas sumidas en una situación de violencia, es necesario tomar en cuenta algunos datos básicos. Yo plantearía 5 fundamentales que nos ayudan mucho a explicar qué es lo que está pasando. Por un lado sería la herencia combinada de una administración colonial especialmente brutal, y por otro lado, digo que es la herencia combinada por un lado de la colonización y por otro lado de la época de la dictadura de Mobutu Sese Seko de 1965 a 1997. Esta herencia combinada han dado como resultado una gran impunidad, por otro lado una gran desconfianza y el aspecto, en mi opinión, más terrible es la proliferación de señores de guerra. El segundo aspecto fundamental que hay que tomar en cuenta es la existencia de conflictos regionales, de conflictos locales, que generalmente, sobre todo si hablamos de la parte este, que actualmente este y noreste, que son las partes más afectadas, hablaríamos de conflictos regionales que tienen una larga historia y podríamos a grandes rasgos decir que tienen, las raíces son tanto territoriales, o sea, disputa por la tierra, por otro lado, disputa por intereses económicos y obviamente disputa por el poder político, y allí los jefes étnicos pueden jugar un papel muy importante. El tercer aspecto que yo mencionaría sería la ausencia total de un desarrollo socioeconómico y político en esta región. Tanto durante la época de la colonización como durante el larguísimo periodo de la dictadura de Mobutu Sese Seko y ahora con el nuevo gobierno, no se ha hecho nada para en un momento dado favorecer el desarrollo de las poblaciones de esta zona. El cuarto elemento que yo aquí mencionaría sería precisamente la existencia de una multiplicidad de grupos étnicos y de intereses regionales. Aquí, en cuanto a los grupos étnicos, dependiendo cuál es la fuente que uno utiliza, se manejan entre 200 y 600 grupos étnicos. Pero generalmente antes se hablaba de que la gente respondía al llamado de sus dirigentes étnicos. Hoy en día no es tan fácil. Hoy en día se atraviesan aquí una serie de intereses económicos, políticos, y entonces es mucho más fuerte el interés regional que en un momento dado la identidad étnica. Y el quinto punto que es fundamental entender es que en todos estos incidentes de violencia que ha habido en la República Democrática del Congo, o también cuando era Zaire, necesariamente están involucrados intereses extranjeros, tanto regionales como fuera del continente africano. Digamos, esos serían los elementos esenciales que nos pueden ayudar a entender por qué, se me olvidaba uno, la extraordinaria debilidad del gobierno que está oficialmente en Kinshasa. O sea, el gobierno que se supone que es nacional es un gobierno sumamente débil y no tiene prácticamente ninguna posición de poder en la parte este. Entonces la parte este del país está dejada realmente a la merced de los movimientos armados violentos. Me gustaría insistir un poco en el aspecto de la interferencia de intereses tanto regionales como de otras partes del mundo. Aquí generalmente lo que ellos buscan, esos intereses, es obviamente un control político de la zona, pero también las riquezas que hay en esta parte. Subrayo que es sobre todo la parte este, aunque obviamente ha habido brotes de violencia en otras partes. En la parte este, por ejemplo, tenemos abundancia de agua dulce, que eso en África no es muy frecuente. Tenemos grandes riquezas como oro, como el famoso coltano, que sirve para los celulares, y otro tipo de minerales y de piedras preciosas. Entonces es una zona extraordinariamente rica. Desde muchísimos años antes, desde la época de la colonización, hubo migraciones de Ruanda, de gente ruandesa, a la región de los Grandes Lagos, de la parte de lo que es la República Democrática del Congo. Y durante años vivieron en forma pacífica, hasta que hubo la matanza, el genocidio en 94 en Ruanda. Entonces, por un lado, la gente que vivía pacíficamente de origen ruandés en esa zona, por un lado, entre ellos mismos empezaron a pelearse, pero lo más grave, mucha gente que cometió genocidio en Ruanda, su zona de escape fue precisamente en esa zona. Entonces, en los campos para refugiados,
era muy frecuente que hubiese matanzas nocturnas, porque eran precisamente la gente que había formado parte del ejército de Ruanda que llevaba a cabo ese tipo de matanzas. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos uno de los focos de cómo se van multiplicando los señores de la guerra. Gente sin ninguna convicción política, realmente sin ningún interés político, solamente matar al que consideraban el adversario y obviamente establecer su control sobre espacios de la República Democrática del Congo. Otro aspecto, que eso es de la época todavía de Mobutu, es que en una época Mobutu manejó para su beneficio a este tipo de ruandeses refugiados en esa zona. Los manipuló para apoyarse y cuando ya no le convino, los empezó a reprimir. Entonces, obviamente, ahí hay una serie de rencores históricos que obviamente es normal cuando te explotan que tú tengas este tipo de problemas. Por otro lado, la caída de Mobutu fue sumamente difícil. Mobutu era apoyado por ciertas fuerzas, sobre todo por Marruecos. Mobutu en sus últimos años contó con un apoyo muy fuerte de Marruecos y finalmente el golpe de Estado se pudo producir porque uno de el que llegó a presidente, Joseph Kabila, que tenía el apoyo tanto en ese momento de Estados Unidos como de Ruanda y del gobierno de Uganda, con este tipo de contingentes, con este tipo de apoyo, pudo llegar hasta la capital, a Kinshasa, derrocar a Mobutu e imponerse él en el poder. Pero él venía con un ejército que en realidad, en sentido estricto, se ha cuestionado mucho si era un ejército ruandés. Tenía indudablemente gente que venía, si era congoleño, había gente que venía indudablemente de Ruanda, pero no sabemos si tendría algún tipo de filiación congoleña, gente que venía de Uganda y la idea era derrocar a Mobutu porque tenía un poder extraordinario y la única forma era una fuerza combinada que finalmente logra derrocarlo. Estoy muy a grandes rasgos. En 97 el país cambia su nombre, Mobutu le había puesto Zaire, que es una deformación, y vuelve a retomar el nombre original, el país, de República Democrática del Congo. Ahora, poco después, este presidente que llegó mediante un golpe de Estado, Laurent Kabila, es asesinado en una situación un tanto extraña. En principio se dice que fue uno de sus guardaespaldas, es algo que nunca se ha resuelto. Creo que casi siempre cuando este tipo de crímenes políticos hay muchas cosas que quedan ocultas. Entonces realmente no sabemos por qué lo mataron, quién pagó para que fuera asesinado. El caso es que de inmediato subió su hijo, Joseph Kabila. Ahora, en este momento la situación era totalmente compleja. Aquellos que habían apoyado a Laurent Kabila se habían vuelto contra Laurent Kabila y empezaron a surgir grupos, por ejemplo, grupos armados congoleños apoyados por el gobierno de Ruanda, grupos congoleños apoyados por el gobierno de Uganda. Entonces, esto obviamente creó una situación de crisis, de violencia generalizada. Finalmente se hicieron una serie de acuerdos de paz, de intentos, varios acuerdos de paz fallidos. Naciones Unidas mandó un contingente sumamente importante, en fin, varios intentos de paz. Finalmente se llegó en la parte, digamos, cercana a Kinshasa a un cierto clima de paz y de estabilidad mediante primero una elección, la primera fue en 2006, fue la primera elección que hubo multipartidista desde el 65. Pero fue una elección muy cuestionada. Se dice que en realidad el que en ese momento era el presidente de facto, Joseph Kabila, y que ganó supuestamente las elecciones, se dice que hizo fraude. Y esto provocó que su principal contrincante creara a su vez su propio grupo armado. Entonces aquí tenemos una proliferación de grupos armados con distintas siglas, con distintos nombres que muchas veces se fracturan, en fin, y que casi siempre estos grupos armados tienen el apoyo o de Ruanda o de Uganda. Hay otro aspecto también muy importante para tomar en cuenta. Durante una época, la parte este, una región de la parte este, estuvo ocupada por
Ruanda porque querían anexarse esta zona. Mediante los acuerdos de paz finalmente se logró oficialmente la salida de todos los contingentes de Ruanda y de Uganda. También hubo una segunda elección en noviembre del 2011, también sumamente cuestionada, también provocó la proliferación de nuevos pequeños grupos armados. Yo hablaba de la interferencia extranjera, que yo creo que es sumamente importante. Generalmente se dice que detrás de estos grupos armados hay algún interés extranjero vinculado precisamente a la riqueza que existe en la zona. Otro aspecto que también es importante tomar en cuenta es que se ha acusado a los contingentes de Naciones Unidas de también cometer actos de violencia e incluso de llevar a cabo violaciones de mujeres. Entonces, bueno, es realmente una zona totalmente fuera del control. El gobierno de Kinshasa no tiene ninguna capacidad de controlar la zona. Insisto, hay intereses extranjeros totalmente involucrados en esta zona. Se dice que, bueno, que Ruanda quiere expandirse hasta esa zona. Se dice lo mismo de Uganda. Para todavía hacer un poco más complicado este esquema de intereses, etcétera, etcétera, en Uganda, desde hace muchos años, existe un grupo religioso armado, fundamentalista cristiano, que se llama el Ejército de Liberación del Señor. Aquí el Señor es Dios, o sea, Lord. Es un grupo tremendamente violento que opera en la parte norte de Uganda. Entonces, cuando el gobierno de Uganda empezó a lanzar una campaña muy fuerte para acabarlos, este movimiento armado, el Movimiento de Liberación del Señor, se refugió en la parte este de la República Democrática del Congo. Y hubo una acción conjunta entre Uganda, Sudán del Sur y el gobierno del Congo para tratar de expulsar de esta región a este movimiento. No sabemos realmente si lo han logrado porque lamentablemente las fronteras son muy porosas, no existen realmente controles. Entonces aquí tenemos un juego de intereses extranjeros. Por ejemplo, este movimiento armado cristiano fundamentalista que fácilmente puede refugiarse en la zona y además también cometer actos violentos tremendos, como secuestro de niños, violación de mujeres independientemente de la edad, en fin. Tenemos los intereses del propio gobierno de Ruanda, los intereses del gobierno de Uganda, la incapacidad del gobierno central de la República Democrática del Congo para realmente ejercer, pacificar la zona. En la zona ha habido distintos intentos de pacificación protagonizados por gente local, que realmente ellos están cansados de tanta violencia, de tanta guerra, pero lamentablemente son mucho más poderosos los grupos armados, sencillamente porque tienen armas, que la población civil. Ha habido una serie de momentos en los cuales ha habido grandes migraciones, la gente huye, abandona sus tierras y lamentablemente cuando la gente huye y abandona sus tierras, que eran fértiles, que ahí estaban todos, digamos, sus apegos históricos, se convierten refugiados dentro de la propia República Democrática del Congo y se acentúa el problema, obviamente, de posesión de la tierra y de pobreza, porque es gente que llega como asilados, como desplazados internos dentro de la propia República Democrática del Congo. Volviendo al problema de la violencia. La violación de mujeres lamentablemente no es un hecho específico de este conflicto ni de África. Creo que lamentablemente en muchísimas partes del mundo se ha hecho. En el caso de la República Democrática del Congo, por lo menos desde hace más de 10 años ha habido denuncias de organizaciones no gubernamentales acerca de violaciones masivas de mujeres y prácticamente nadie ha hecho nada. Parece que esto no le importa a nadie. Incluso hay algunos juristas que consideran que la violación de las mujeres es un acto genocida. ¿Por qué? Porque muchas cuando son de grupos o bien de facciones distintas o bien de grupos étnicos distintos y una mujer por una violación queda embarazada, su hijo ya no va a ser ni de su grupo étnico, ni de su filiación, digamos, de su identidad regional, sino de alguna forma va a ser el hijo del invasor. Entonces se considera que es una forma de exterminio tremendamente violento porque implica obviamente que estas pobres mujeres van a gestar
a los hijos de sus propios enemigos, de sus propios violadores. Es verdaderamente terrible esta situación. Yo no sé si a grandes rasgos queda explicado este esquema. Subrayaría que hay una serie de señores armados, de señores de la guerra armados. Algunos son muy pequeños, algunos son más o menos grandes. Se dedican, por ejemplo, a saquear, a cobrar, entre comillas, impuestos de guerra. Es gente que no trabaja, que vive de saqueo, del robo, de la violación, en fin, viven realmente de esto. Generalmente sin una convicción política, algunos se autodenominan supuestamente con cierta bandera política, pero en general los principales movimientos que actúan en la zona, los movimientos armados, la gran mayoría no tienen una convicción política y, subrayo, casi todos tienen de alguna forma el apoyo de algún gobierno externo.